Disculpen por la demora, ahora sí estamos grabando. Y vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces, les decía que los paneles radiantes son un equipo terminal más. Así como ustedes han visto, no sé si fue la clase pasada o la anterior, la calefacción por radiadores. Los radiadores son un tipo de equipo terminal con el cual podemos calefaccionar a los ambientes y los locales donde viven los usuarios. Tenemos, por ejemplo, también en el caso de acondicionamiento térmico para casos de verano, puede ser un aire acondicionado tipo split. La unidad interior, el split, también es un equipo terminal. O si tenemos, por ejemplo, un sistema de acondicionamiento térmico por aire colectivo para todo un edificio, tenemos conductos de mando y retorno y en los extremos y a lo largo de esos conductos de mando tenemos rejas y difusores por donde va a salir el aire. Esos también son equipos terminales. Entonces, lo que tenemos acá, vamos a hablar en particular hoy de un equipo terminal que es el panel radiante, que como lo ven y adelanto acá en esta foto, no tenemos nada más lo que por ahí ustedes han escuchado muchas veces como losa radiante, sino que también que tenemos distintos casos, losa radiante y piso radiante, que son cosas distintas, lo vamos a ver en profundidad más adelante, pero les adelanto que la diferencia entre losa y piso radiante es que en el caso de piso radiante, la serpentina por la que circula el agua caliente va embebida en el contrapiso y en el caso de la losa radiante va embebida dentro de la losa. Y podemos hablar también ventajas y desventajas de esos casos. Pero también podríamos tener la serpentina en el techo, por ejemplo, en el espacio que queda entre el fondo de losa y, y el cielo raso, o podría haber el caso también donde tengamos paredes radiantes, aunque son menos comunes. Y yo les diría que el caso más común hoy en día, el que probablemente ustedes se cruzan en su vida profesional, si llegan a ejecutar estos sistemas, es el de pisos radiantes. ¿Consultas hasta acá? ¿No? Avanzo. Primero vamos a hacer un repaso muy rápido de cómo es el intercambio de energía térmica con el medio. Bien. Hacia la derecha tenemos acá un diagrama donde podemos ver los tres modos más habituales y de hecho creo que son los únicos de transferencia de calor. Radiación, convección y conducción. Repaso muy rápido de, no sé si es la primaria o si es la secundaria, pero si tenemos una fuente de calor, desde esa fuente de calor puede ser que un usuario esté recibiendo el calor de manera directa en forma de radiación a través de ondas electromagnéticas. Puede ser que el calor se transmita también hacia otras partes de en este caso una olla, pero si estuviésemos hablando de un ambiente donde está el usuario, el fluido que se mueve en esta olla o el fluido que se mueve en el ambiente, es decir, el aire, cuando se calienta y se desplaza hacia otras partes del ambiente, eso es lo que se conoce como el fenómeno de conducción, perdón, de convección, y conducción sería el hecho de que la energía se esté transmitiendo directamente a través del material. Entonces lo que está sucediendo es que nosotros como usuarios vamos a estar recibiendo y entregando también, pero especialmente recibiendo calor a través de esas tres maneras. Si tenemos una fuente de calor, puede ser que nos llegue el calor a través de radiación. Imagínense que tenemos el caso de un radiador. Ese radiador o una estufa de tiro balanceado, por ejemplo, va a estar emanando calor y parte de ese calor nos va a llegar de manera directa a través de radiación. ¿Y por qué digo que es de manera directa? Porque si una persona se interpone entre ustedes y esa fuente puntual de calor, la radiación va a dejar de llegarles y lo van a sentir enseguida. ¿Alguna vez a alguien le pasó que estuvo en frente de una fogata y de repente pasó una persona caminando por adelante o se les paró una persona adelante y dejaron de sentir todo ese calor que ustedes estaban sintiendo? Hazme así, por lo menos los que están con la cámara prendida. Ok, gracias. Imagino que todos aún estuvimos enfrente de una fogata. Eso quiere decir que todo ese calor lo estamos recibiendo por radiación. Por conducción, y es muy poco el calor que vamos a estar recibiendo los usuarios, porque en general no estamos, al menos que nos apoyemos directamente contra el radiador, o si estamos hablando del caso de los paneles radiantes, estemos descalzos sobre el piso que está y se siente caliente, es poca la cantidad de energía que vamos a estar recibiendo por conducción, ¿sí?
Y por convección, sí hay muchos casos donde estamos recibiendo energía a través de convección. Es el caso, por ejemplo, de cuando prendemos el aire acondicionado en invierno y queremos lo ponemos en modo calor y que nos tira calor. Lo que está sucediendo es que nosotros no recibimos radiación desde el aire acondicionado. Lo que está sucediendo es que el aire del ambiente pasa por el split. En el split adentro tenemos una serpentina. ¿Esto también ya lo vieron o sistemas de aire acondicionado todavía no vieron? ¿Sí? ¿Ya Sí, sí, vieron? lo vimos Ok. con Entonces, Juan Pablo. ok, perfecto. En ese caso lo que está sucediendo es que el aire del ambiente entra a la unidad interior del split. Ahí tenemos una serpentina que en este caso va a estar llevando un fluido, digamos, no es un fluido refrigerante, sino en este caso calefactor, que va a calentar ese aire y ese aire vuelve caliente al ambiente y eso luego circula para proveernos de calor, ¿bien? Entonces son distintas maneras de transmitir la energía hacia el usuario. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Porque naturalmente el usuario pierde la mayor cantidad de temperatura a través de radiación. Lo vamos a ver en uno de los próximos gráficos más adelante, pero la mayor cantidad de energía el usuario naturalmente la pierde por radiación. De hecho, si ustedes se ponen cerca de una persona, van a sentir el calor que esté radiando esa persona. Y como los seres humanos la mayor cantidad de calor la perdemos por radiación, lo natural y lo más cómodo para el ser humano también es recuperar ese calor a través de radiación. Y eso nos habla de que es más cómodo para el ser humano percibir el calor a través de sistemas como un sistema de radiadores, un sistema de paneles radiantes, que por un sistema, por ejemplo, de acondicionamiento térmico por aire que está inyectando aire caliente en el ambiente. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a hablar de un concepto que es el concepto de sensación de calor o frío. Especialmente lo introducimos ahora porque lo vamos a necesitar hacia el final de la clase para poder hablar de lo que es el dimensionamiento. Y vamos a ir rápido por esto. La sensación de calor de una persona depende de estas seis variables que están acá, pero primero veamos cómo se define. La sensación de calor está en función de dos variables, que es R, la temperatura media de los cerramientos, perdón, la temperatura de radiación media, y T, que es la temperatura del aire. Y se define arbitrariamente que la sensación de calor es R más T dividido 2. ¿Y por qué nos importa esto? Porque acá hay ciertos ejemplos en los cuales siempre se tiene la misma sensación de calor, a pesar de que la temperatura interior en todos los casos es distinta. Fíjense que acá la temperatura interior del aire es de 15 grados, acá 16 y acá 18, pero sin embargo, la temperatura de los cerramientos, con cerramientos me refiero a los muros, piso y techo que rodean al usuario, es distinta, de 21, 20 y 18. Y en los tres casos, la temperatura, la sensación de calor, T más R, es constante, que es 36 dividido 2, o sea, 18 grados es la sensación de calor. Y esto quiere decir que a pesar de que el usuario está igualmente abrigado, ¿no? Hagamos de cuenta que estas cuatro variables que están acá están quietas, ¿no? Tiene el mismo tipo de ropa, está haciendo la misma actividad, la velocidad del aire es la misma y la humedad es la misma. A pesar de todo eso, el usuario va a sentir la misma sensación de calor a pesar de que acá hace 15 grados y acá hace 18 grados. ¿Por qué? Porque la temperatura media de los cerramientos es mayor y esta temperatura también, perdón, la temperatura de radiación media que viene de parte de los cerramientos es mayor y esto hace que nosotros percibamos una sensación de calor similar. Es simplemente ese concepto. Y acá es lo que hablamos hace un rato respecto a la temperatura ideal, el perfil de temperaturas ideal para el ser humano es como se muestra en este primer gráfico. Esto es una vista en corte de un ser humano. Fíjense que acá tenemos una escala de temperaturas y lo que es más cómodo para nosotros es tener una temperatura mayor, cercana quizás a los 22 grados en el nivel inferior, cercano al piso, pero a nivel de la altura de la cabeza necesitamos menos temperatura, unos 18, 20 grados aproximadamente, porque obviamente en las extremidades, en los pies, tenemos menos circulación de sangre, por eso es más fácil, es más habitual sentir frío en los pies, y ahí idealmente necesitaríamos tener más temperatura, pero en la cabeza, si tenemos demasiada temperatura y demasiado calor, nos sentimos abombados y eso es incómodo.
Y fíjense que tenemos distintos sistemas de calefacción y cada uno tiene un perfil de temperatura distinto. En este caso, este es el del suelo radiante. Y este perfil de temperaturas es muy parecido al calor ideal. Por eso es que es bastante cómodo cuando tenemos un suelo radiante, o es decir, un panel radiante con el panel dentro del suelo. En otros casos, si tenemos un panel de pared o si tenemos un radiador, por ejemplo, la temperatura no es tan pareja. De hecho, lo que sucede con el radiador es una fuente puntual de temperatura, sí, de energía. ¿Por qué me refiero a una fuente puntual? El radiador está en una posición específica del local donde el usuario se encuentra. En cambio, el panel radiante, por ejemplo, en el caso del suelo radiante, se encuentra en toda la extensión de la superficie del piso y por lo tanto se considera que esta no es una fuente puntual, la del suelo radiante, en cambio la del radiador sí. Por lo tanto, lo que termina sucediendo en realidad es que el radiador, a pesar de que se llama radiador, gran parte del calor y de la energía que termina llegando al usuario no es por radiación, sino que es por convección. El aire que está cerca del radiador se calienta. De hecho, ustedes a veces pueden llegar a ver en algunos radiadores que arriba del radiador se forma como, depende cómo le pegue la luz, se forma como, se ve el aire caliente subiendo. No sé si lo han notado alguna vez. Es mucho más claro en las estufas de tiro balanceado, las estufas de gas, porque lo que está sucediendo es que ese aire se está calentando, sube, circula por el ambiente a través de convección, perdón, y de esa manera el aire más caliente se acumula en la parte superior del ambiente y esto es lo que está representando este perfil de temperaturas. El convector, ni hablar, el convector es súper incómodo, el convector lo que hace es tirar aire caliente directamente, es como si fuese una especie de aire acondicionado. El techo radiante también tiene su perfil de temperatura mayor en la parte superior, perdón, y esta era la pared radiante. Cuando decía panel se refería a un panel eléctrico, por ejemplo, de esos tipo las placas Ecosol o algo, o esas estufas de aceite que se enchufan y funcionan con electricidad. Son muy parecidos al tipo de perfil de temperatura que da a un radiador. Y este es el caso de una pared radiante. Entonces nos quedamos con ese concepto de que el suelo radiante es el que nos da el perfil de temperaturas más parecido al perfil de temperaturas de calor ideal. Hasta acá, consultas, dudas. Yo tengo una pregunta que me quedó respecto a la sensación de calor. Ujú, Cuando se hizo la cuenta, digamos, para los tres casos que vimos anteriormente, sí. el valor de R que se toma es el promedio, digamos, o qué valor de R se toma de todos los que figuran ahí. Bien, ya en este caso, la temperatura de radiación media es 21 grados. En este caso es 20 y en este caso es 18. Fíjense que 21 más 15 da 36, 20 más 16 da 36 y 18 más 18 da 36. Son tres escenarios distintos, con distinta temperatura interior y distinta temperatura de radiación media. Ya vamos a ver al final de la clase, cuando vemos dimensionamiento, cómo se calcula la temperatura de radiación media, pero no me puedo adelantar. Hasta que no veamos cómo es el cálculo, no les puedo explicar cómo se calcula esta temperatura de radiación media, pero no sé si venía por ahí tu pregunta. Sí, sí, era eso. Ok, Perfecto. ok, lo vamos a estar viendo al final de esa parte. Em, lo último que les quiero decir respecto a esto es que hay, en función de la ubicación del panel radiante, hay parte del calor que es transmitido por radiación y parte que es transmitido por convección siempre. Y fíjense que el que está en el piso es bastante parejo, ¿sí? Tenemos gran parte que viene por radiación y parte que viene por convección. Cuando el panel radiante está en el techo, la mayor cantidad de calor que le llega al usuario es por radiación, pero el inconveniente de eso es que nos está llegando en la parte superior del cuerpo y lo hace realmente incómodo. Esto nos sirve para entender después también en el cálculo final. Vamos a volver a mencionar algo de esta tabla. Y lo último que está indicado acá abajo a la derecha es que la temperatura de la superficie del panel radiante no debe sobrepasar los valores indicados en la tabla siguiente a efectos de no dañar los herramientas y no causar incomodidades a las personas. En el caso de un panel radiante en el piso, o es decir, un suelo radiante, por ejemplo, la temperatura de la superficie del panel radiante, es decir, el solado, si yo tengo, por ejemplo, un piso cerámico
o un piso de madera, la superficie de ese piso no puede exceder los 29 grados. ¿Por qué? Porque si excede más de 29 grados, el usuario va a empezar a quemarse. Y además, no con 30 grados en realidad todavía no sentimos que nos quemamos. La temperatura del cuerpo humano ronda los 36 grados. Cualquier cosa que esté por encima de 36 grados en realidad es lo que nosotros sentimos que nos empieza a quemar y no es sostenible en el tiempo estar en contacto con una superficie mayor a eso. Por eso en el piso, donde podemos estar caminando descalzos o apoyados sobre el piso, más de 29 grados no se recomienda. Para paredes o techos podemos llegar a tener una temperatura de la superficie del panel radiante un poco mayor. Tipos de serpentinas. Bueno, aclaro que las imágenes que vamos a estar viendo ahora están sacadas del trabajo práctico de paneles radiantes que está resuelto por la cátedra, que ustedes no tienen que resolver, pero que sí tienen que leer, entender, estudiar. Y bueno, no sé si en este cuatrimestre los están defendiendo y exponiendo oralmente. ¿Hay algún grupo que le toca exponerlo oralmente a este trabajo práctico? ¿O alguno? ¿Están exponiendo o no? No, no hacemos exposiciones, pero sí, bueno, en realidad como, sí, como todo el grupo lo charlamos con el Ok, ayudante. A cada perfecto. uno. Perfecto. No sabía cuál de las dos metodologías estábamos llevando a cabo ahora. Como entonces vos bien dijiste, Manuela, ustedes lo tienen que estudiar para poder charlarlo con el ayudante, para poder explicárselo al estudiante, para poder al ayudante demostrarle que no entendieron, hacerle preguntas sobre aquellas cosas que no entendieron. Así que, por favor, después de esta clase, no hace falta que vayan hoy corriendo, se pueden ir a comer y a dormir tranquilos, pero después de esta clase sí estudien el trabajo práctico, tanto los planos como la memoria descriptiva y la memoria de cálculo que está disponible. Entonces, volviendo a esto, lo que tenemos acá es un extracto de ese plano. Estamos viendo una vista en planta de un local. Probablemente esto, de hecho, esto es un edificio de viviendas. Este es el ascensor y esta es la puerta de entrada a uno de los departamentos. Y estamos viendo que tenemos un circuito de serpentina y vamos a repasar juntos la información que está acá disponible. Primero vemos que hay una montante, lo sé porque acá está denominada como montante 1, y también hay un retorno, ¿bien? El montante y el retorno es esa cañería vertical que atraviesa a través de un pleno, acá tenemos un pleno evidentemente, atraviesa a través de un pleno todos los pisos del edificio o varios pisos de un edificio y circula el agua desde, en este caso, la máquina térmica, que es la caldera, que debe estar probablemente en el subsuelo o en la planta baja, y esa máquina térmica produce agua caliente, el agua caliente sube a través de la montante y se empieza a distribuir a todos los pisos para poder darle calor a este local en particular. Por lo tanto, vamos a tener varias montantes distribuidas a lo largo del edificio. En el piso de arriba seguramente tengamos una planta idéntica, si este es el piso típico, y ahí mismo también tendremos una desviación desde la montante hacia el local para poder hacer el desarrollo de esta serpentina, que la serpentina básicamente lo que termina conformando luego es el panel radiante, ¿no? En conjunto con el paquete de piso en el cual está embebido esta serpentina. Tenemos una válvula de ajuste de caudal que nos permite, no al usuario común, pero sí al instalador del sistema, abrir o cerrar un poquito más la llave para determinar cuál es el caudal que finalmente va a estar pasando por acá. Y esta es una tarea que se llama de calibración, que en el momento en que todo el sistema es instalado, necesitamos se hace de esta manera, se pone un termómetro en todos los locales del edificio, se pone a funcionar la caldera, se pone y se espera que lleguen a régimen, y una vez que llega a régimen se mide se mide cuál es la temperatura en todos los ambientes y se compara con la temperatura de diseño esperada. Si en algunos ambientes la temperatura es mayor, quiere decir que tenemos que cerrar la válvula de ajuste caudal, y si es menor, teníamos que abrirla más. Esto en los casos de paneles radiantes, no se espera que el usuario esté abriendo y cerrando las válvulas estas, porque eso podría desbalancear todo el sistema. La caldera está preparada para entregar un cierto poder calorífico. Imagínense que si tenemos que el 50% de los usuarios cerró completamente las válvulas de ajuste de caudal, la caldera de repente entonces va a estar sobredimensionada para los otros locales y probablemente en los otros locales empiecen a tener demasiado calor que no puedan controlar con el simple termostato que prende y apaga la caldera.
tema que también vamos a ver más adelante. Entonces, lo que tenemos acá es una serpentina que se llama tipo parrilla, y eso es evidente, es por la forma que tiene, donde vemos que sale del mando y luego tenemos un montón de desvíos, ¿sí? Por el cual está circulando el agua para después volver hacia el retorno. En este caso es una serpentina de hierro negro de diámetro 13 milímetros, el diámetro de la cañería. La longitud real, bueno, acá no está indicada, pero será la longitud total de los metros de cañería que tenga dentro de este circuito. Y el paso es la separación que tenga entre cada una de estas hileras de la serpentina. Hay una particularidad, vamos a estar hablando muy poquito de materiales, vamos a hablar de dos materiales básicamente, hierro negro por un lado, o poliestireno reticulado, que es el material plástico que ustedes vieron al principio, ¿sí? Acá, este de acá es poliestireno reticulado, que es un material plástico que tiene varias ventajas. En particular, la primera es que es flexible, es mucho menos dura muchísimo más en el tiempo porque es menos factible que se oxide, que se pique y por lo tanto tengamos pérdidas. Y lo que tiene también de gran ventaja es que viene en un rollo de entre 50 y 100 metros, con lo cual no tengo uniones. Fíjense que en este caso todo lo que vemos es una gran serpentina sin uniones, ¿sí? Y eso nos facilita mucho la instalación, lo hace mucho más rápido y evita las pérdidas, porque en cualquier cañería la unión es un punto de posible pérdida. Entonces, este tipo de serpentina tipo parrilla ya casi no se usa. Lo que sucedía es que era bastante más sencillo cuando hacíamos las serpentinas de hierro negro hace tiempo, hoy ya casi no se hacen de hierro negro y se hacen en general de, como les dije, de materiales plásticos. Era mucho más fácil porque teníamos que evitar estar doblando la cañería de hierro y acá simplemente lo que hacíamos era una unión soldada, pero no teníamos que estar curvándola. ¿Por qué digo curvándola? Porque si vamos al siguiente caso, que es una serpentina simple continua, fíjense la cantidad de curvas que tiene esta serpentina en comparación con la otra. Y este tipo de disposición de la serpentina es lo que vamos a estar llevando a cabo probablemente nosotros si nos toca realizarlo en nuestra vida profesional, no tanto como parrilla, sino como serpentina simple continua. Hay algunas diferencias, por supuesto. La primera tiene que ver con el perfil de temperaturas dentro de la serpentina. Obviamente el agua va a estar ingresando a una cierta temperatura, y cuando llega a este punto, bueno, acá apenas sale la montante, es la temperatura máxima que tiene la serpentina, el agua dentro de la serpentina en este local, pero a medida que va pasando, se va a ir enfriando. Esa es la gracia de esto, es que va a ir entregando su energía calorífica hacia el ambiente y por eso se enfría. Pero lo que va a terminar pasando entonces es que la parte superior, según lo que vemos acá en el plano, la parte que está más arriba en la pantalla de este local, va a estar recibiendo en realidad mayor calor que la parte que está aquí debajo. En este caso, en cambio, como la temperatura de entrada en cada una de estas hileras es bastante similar, estamos teniendo una distribución de calor un poquito más uniforme en este caso que en este caso. Por el otro lado, también lo que sucede es que acá las pérdidas por rozamiento, la pérdida de carga hidráulica por rozamiento, termina siendo menor en este caso, si uno hace las cuentas hidráulicas, que en este caso, y eso se da producto de que tenemos en realidad varios como circuitos en paralelo por donde circula el agua, y acá tenemos un único circuito por donde está circulando el agua. Respecto al hecho de que tenemos un perfil de temperaturas desigual a lo largo del ambiente con este tipo de disposición de la serpentina simple continua, eso lo podemos suplir con esta otra disposición, que es poner una serpentina simple en espiral. Fíjense en lo que sucede acá, ahora vemos esta particularidad, pero del mando, supónganse que este es el mando que está acá, la serpentina empieza a ingresar, y empieza a perder, perdón, y empieza a perder temperatura de una manera un poco más pareja a lo largo de la superficie del local, ¿sí? Otra particularidad, acá lo que estamos viendo es que se ve directamente la caldera y por primera vez vemos lo que es un colector de mandos integrados. Bueno, ¿por qué es esto? Porque en este caso lo que estamos suponiendo es que este local tiene una producción de calor
individual y no una producción central en el edificio. El trabajo práctico está dividido, tiene departamentos al frente del edificio y departamentos al contrafrente del edificio. Y la cátedra lo que hizo, por una cuestión didáctica obviamente nada más, fue decir, la mitad del edificio va a estar alimentada con un sistema central y la otra mitad va a estar alimentada con sistemas individuales de producción de calor y calefacción individuales dentro de cada unidad, lo cual obviamente en la práctica no tendría ningún sentido, porque si ya tenemos una caldera para todo el edificio, vamos a alimentar todo el edificio, no vamos a decir, ah, no, a los del contrafrente les vamos a poner calderas individuales, ¿no? Pero es solo una cuestión didáctica. Y después vamos a ver qué es esto el colector de mandos integrados específicamente. ¿Consultas hasta acá? Avanzo. Ahora la serpentina, ya en vez de ser simple, la llamamos serpentina en serie, porque tenemos dos locales que están siendo alimentados por la misma serpentina y está la serpentina, digamos, una a continuación de la otra. Tenemos acá el circuito número 4 y también tenemos el circuito número 5 a continuación, ¿sí? Acá dice circuito número 4 y circuito número 5. Entonces, fíjense que tenemos la montante 1 en esta posición, la válvula de ajuste de caudal y después tenemos la temperatura de entrada número 1. Recorre, en este caso tenemos una serpentina simple, no en espiral, en este local. Y después la temperatura de salida número 1 es igual a la temperatura de entrada número 2. Y después tenemos otra temperatura de salida número 2. Primero que hay que tener en cuenta algunas particularidades. El baño, obviamente hay que tener en cuenta que tenga la temperatura adecuada para la cual se diseñó. Pasa muchísimo que si esto no se diseña correctamente, en el baño a veces hace mucho más frío de lo que hace en el dormitorio, porque no se puso el desarrollo suficiente de serpentina dentro del baño, o porque lo hicieron de esta manera, donde primero decidieron mandar el agua al dormitorio en vez de hacerlo primero mandándolo al baño, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el diseño. No digo que siempre haya que mandar el agua primero al baño y después al dormitorio, digo que hay que tenerlo en cuenta en el cálculo. Y también quiero que noten una particularidad. ¿Qué está pasando con el paso dentro de este local dormitorio? Mateo, si estás hablando, estás muteado. No. Estaba mirando ahí el plan. Fíjense, arranca con un paso de 30 centímetros y de repente tiene un paso 23. ¿A alguien se le ocurre por qué es esto? Arriesguen, aunque sea. Porque va perdiendo calor. Sí, pero fíjense qué elemento hay cercano ahí. ¿La cama? ¿Por qué va a estar la cama ahí? No, Hay un balcón. La ventana. la ventana. Sí, la ventana en particular es lo que nos importa. Acuérdense de la clase de balance térmico, ustedes aprendieron lo que era el coeficiente de transmisión térmica, ¿no? El K. Bueno, cuanto más alto es el K, el coeficiente de transmisibilidad térmica, cuanto más alto es el K, quiere decir que más alto es el coeficiente de transmisibilidad térmica, quiere decir que la cantidad de energía que atraviesa ese cerramiento es mayor. Obviamente, la ventana tiene un K mucho más alto que el muro, y eso quiere decir que por acá vamos a estar perdiendo mucho calor, y por eso es que nosotros queremos achicar el paso para que la cantidad de calor por unidad de superficie entregada en esta zona sea mucho mayor. ¿Bien? Tenemos acá otro caso, una serpentina en paralelo. Fíjense que salimos de acá de este montante. Y fíjense también esta particularidad, ¿no? Yo les dije que iba a haber distintos montantes a lo largo de la planta, y acá esta es la montante 6 y el retorno 6, ¿sí? Todo esto viene de la caldera que está en la planta baja. Si ustedes ya vieron el caso del trabajo práctico de calefacción, o empezaron a hacer el trabajo práctico de calefacción por radiadores, o vieron en la clase algún ejemplo, ustedes tenían la caldera, probablemente en el subsuelo, planta baja, donde sea, y desde ahí teníamos también lo que era un colector de mandos, que desde ahí salían todos los mandos todas las montantes hacia las distintas, hacia los distintos pisos y los distintos niveles, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos tener una serpentina en paralelo en este caso? ¿A alguien se le ocurre? Piensen un poco en la diferencia entre
¿Qué pasaría? Tenemos 2 dormitorios. Si tendríamos una serpentina en serie, es decir, que arranque por el dormitorio 1, recorra todo el dormitorio 1 y después vaya al dormitorio 2 para después volver al retorno. ¿Tenés mayor pérdida por longitud? Sí, es cierto que cuando está en paralelo tenés un poco menor de pérdidas un poco menos de pérdida hidráulica por rozamiento, pero no es el motivo principal por el cual estamos eligiendo una serpentina en paralelo en vez de en serie. Vas a tener un dormitorio mucho más, con mayor temperatura que el otro. Exactamente. Si estuviese en serie y arranca por el dormitorio 1, la persona que duerma acá en el dormitorio 1 se va a morir de calor mientras esta se muera de frío. O algo más o menos así. En cambio, en este caso lo que está sucediendo es que ambos dormitorios están recibiendo la misma temperatura o casi la misma temperatura idéntica, porque en este tramo es muy poco lo que baja la temperatura desde este punto hasta este punto. Una aclaración que no había dicho antes, obviamente la entrega de calor sucede porque tenemos a la serpentina embebida en un panel y el agua que está dentro de la serpentina está caliente y se transmite el calor a través de la conducción principalmente, desde el agua a la serpentina, de la serpentina al panel y del panel después sí hacia el resto del ambiente. Pero nosotros ese proceso de pérdida de calor no queremos que suceda en los montantes. De montante a montante, si tenemos 3 metros de altura entre piso y piso, durante esos 3 metros no queremos perder nada de calor, porque acá esto va dentro de un pleno, ¿sí? Acá no está representado el pleno, pero esto va adentro de un pleno cerrado, y en ese pleno, la verdad que no nos interesa calefaccionar el pleno. Entonces, lo que tiene que ir alrededor de las cañerías dentro de los plenos, en las montantes y en los retornos, es aislación térmica, ¿sí? Son aislaciones térmicas que puede ser desde lana mineral o lana de vidrio, o también vienen de una especie de un plástico, como si fuese una especie de goma espuma, que va y abraza las cañerías, ¿sí? Y en este caso también lo que podemos tener es una serpentina mixta, donde tenemos un circuito en serie y en paralelo a la vez. Lo que está sucediendo es que el agua puede hacer este recorrido, que estoy marcando con el mouse. Perdón, yo marco con el mouse, pero ¿ustedes ven mi mouse o no? Sí, sí. ¿Sí? Pará, Manuela dijo que sí, pero Marina hizo que no con la cabeza. Yo veo la flecha. Sí, pero yo estoy ciega. Pero está bien, sí lo veo. No pasa nada, ok. No, porque me pasó a veces que de repente yo estaba diciendo acá y acá y acá con el mouse y dije, uy, no sé si lo ven. Listo, entonces puede hacer el agua un recorrido que vaya directo al dormitorio o también puede hacer a su vez, y de hecho hace los dos al mismo tiempo, un recorrido por acá. ¿Qué es lo que está facilitando esto? Que el recorrido por el baño es un circuito chico y donde el agua está más caliente todo el tiempo de lo que termina estando si estuviese al final. Y eso nos permite entonces que el baño reciba mucho más calor de lo que estuviese recibiendo si esto estuviese solamente en serie. ¿Bien? Bueno, con todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, los quiero escuchar y cuáles son para ustedes las ventajas y desventajas frente a otros sistemas de los paneles radiantes. ¿Qué se les ocurre? La Que algo entrega, sí. Dale, dale. perdón. No, dale, dale. Dale, Mateo, que habías desmuteado primero. No, que el calor es más uniforme, digamos. Por ejemplo, que con un radiador, que es una fuente puntual, en este caso. Correcto. Esa es una ventaja, estoy de acuerdo, sí. Manuela. Iba a decir la misma, pero también particularmente pensando en el panel puesto en el piso, Ujú. la distribución como del calor el calor Parecida como al va calor ideal. subiendo y es como confortable. Es cierto, también es una ventaja, sí. ¿Se les ocurre alguna otra ventaja a alguien? ¿Desventaja? El tema del mantenimiento capaz es más difícil. Sí, tal cual. Es más difícil porque al estar la serpentina embebida dentro dentro de un panel, como puede ser el piso, si tengo que acceder a esa serpentina porque se pinchó, hay una pérdida o lo que sea, les diría que es casi imposible. En muchos casos lo que se termina optando es por anular ese circuito y ver cómo suplir la calefacción en ese ambiente a través de otro método. Manuela, ibas a decir también una desventaja, ¿te desmuteaste un segundo?
No, estaba pensando tema costos, no sé qué, o sea, vivir en un lugar que tenga calefacción así o calefacción con Bien, radiadores, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? bien. Respecto a el costo inicial, la inversión inicial, en realidad es más caro el sistema de calefacción por paneles radiantes para instalar que en comparación contra los radiadores. Pero después, en la operación, es un sistema más eficiente. De hecho, lo que sucede es que la temperatura del agua dentro del panel radiante es mucho menor a la temperatura del agua dentro del radiador, ¿sí? Ahora después vamos a ver un poquito de eso. Y eso quiere decir que el poder calorífico, digamos, la cantidad de combustible que tenemos que quemar es realmente menor para los paneles radiantes. No sé si es significativamente menor, pero sí hay un ahorro energético con los paneles radiantes. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos que, digamos, el usuario, digamos, que no puede regular su caudal, digamos, de calefacción. No sé si eso es una desventaja o... Bien. Sí, vamos a ver que es una desventaja especialmente en el caso de calefacción colectiva, digamos, que no tengamos un sistema individual. Porque si lo que tenemos es un sistema individual, lo que vamos a tener es un termostato, ¿sí? Que es un sensor de temperatura dentro del ambiente, dentro de un ambiente o dentro de varios ambientes, que nos permita decir, bueno, yo quiero tener 22 grados dentro de este local. Si hacen menos de 22 grados, poner que hacen 18 grados, se prende la caldera, empieza a funcionar y cuando llega a 22 o 23 grados corta y se apaga. Es un sistema intermitente, ¿no? O sea, las calderas no funcionan todo el tiempo, si bien tienen la posibilidad de regular su quemador y tener una llama más grande o una llama más chica para proveer más o menor poder calorífico. Lo que termina pasando en la práctica es que se apaga, empieza a bajar la temperatura, cuando baja demasiado se vuelve a prender. Entonces, si tenemos un sistema de paneles radiantes, pero alimentado por una máquina térmica individual que está, digamos, en la unidad funcional de ese usuario, esto no es un inconveniente. Pero si tenemos el caso de un sistema de calefacción por paneles radiantes colectivo, con una única caldera para todo el edificio, esto sí es un inconveniente y de hecho, quizás a alguno le pasó, que fue a algún edificio donde en invierno la calefacción parece que está a todo lo que da y no se puede hacer nada y uno se muere de calor. De hecho, ¿qué termina pasando? Porque por ahí, si hay un portero, un encargado en el edificio, le dicen, che, ¿podés bajar la calefacción? Y otro piso dice, no, no me la bajes porque yo tengo frío. Y muchas veces lo que termina pasando es que por ahí no estuvo bien calibrada y hay que llamar a un técnico para que calibre la calefacción porque por ahí en un ambiente, perdón, en unos pisos hace 24 grados y en otros hace 20 y todos querían tener 22 grados y no está bien calibrada. O también quizás está bien calibrada y todos tienen 22 grados, pero hay gente que le gusta vivir con 24 y hay gente que le gusta vivir con 20. Entonces es un inconveniente. Con esa misma, eso que decís de colectivo, puede ser también una desventaja que no podés como sectorizarlo. O sea, si una parte va a ser oficinas, si una parte departamentos, tenés que poner todo a 24 igual. Bien, eso tiene que ver en realidad con la poca flexibilidad y versatilidad del sistema, que si uno quiere cambiar el uso y de repente algo que era oficina después lo quiere volver departamento, se vuelve un conflicto porque es muy difícil modificarlo, pero sí esto que vos estás contando, si se tiene en cuenta desde el diseño original, sí lo podemos decir y decir, bueno, en este ambiente quiero que hayan 20 grados y en este otro quiero que hayan 22 grados. Voy a avanzar y vamos a ver las que estaban escritas acá en la filmina, las vamos a repasar juntos. Lo del calor uniforme ya lo había nombrado Mateo. Vamos a hablar ahora de la inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? Es el tiempo que tarda en enfriarse o en calentarse un local o un ambiente cuando yo prendo el sistema de calefacción o apago el sistema de calefacción. Y la inercia térmica es una desventaja porque si, supónganse que yo llego a mi casa y estuvo todo el día la calefacción apagada o vengo de vacaciones y hace días que no está prendida, prendo el sistema de calefacción por paneles radiantes y va a tardar unas buenas cantidad de horas en llegar a la temperatura, a llegar el ambiente a la temperatura adecuada.
En cambio, eso quiere decir que la inercia térmica es muy alta. Y lo mismo, si tengo demasiado calor y me di cuenta, uy, yo tengo mucho calor, quiero bajar la calefacción, en el momento que la bajo también tarda muchísimo en responder. Esto es una desventaja, pero también tiene su ventaja, ahora lo voy a ver relacionado al tema de ventilación. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, el sistema de calefacción por aire acondicionado. Si yo prendo el aire acondicionado en caliente, a los 5 minutos enseguida ya siento la sensación de calor, siento que se calentó el ambiente porque el aire que está circulando ya rápidamente reemplazó al aire que estaba frío, pero de la misma manera, en el momento que apago el aire acondicionado, ese aire se enfrió y no tengo una masa de inercia térmica que me siga calentando el ambiente, ¿sí? Entonces, ¿está claro esto lo de la inercia térmica? El sistema, veo algunas caras que hacen así y además tomo el silencio como que sí que estaba claro. Tengo una El sis- consulta. sí, ¿No es beneficioso la parte de la inercia térmica que tarda en acomodarse a la temperatura que vos buscás? Lo pienso desde un lado de que es más cómodo para la persona sentir un incremento de temperatura corporal si es paulatino y no es tan abrupto. mm, ni en realidad, porque si yo tengo frío y me estoy muriendo de frío, y bueno, me voy a estar muriendo de frío durante 2, 3, 4 horas hasta llegar a la temperatura. Es más importante poder llegar a la temperatura, te diría, entiendo lo que decís de que no sea abrupto, pero no que sea tan lento como es realmente en el sistema de paneles radiantes. O no sé si es que es tan lento, pero sí es mucho más lento de lo que el cuerpo realmente necesita, ¿sí? No es que necesitamos algo tan lento. Respecto a la ventilación, si ustedes prendieran, por ejemplo, el sistema de calefacción por aire acondicionado, lo ponen en caliente, y de repente abren la ventana, enseguida les entra un frío que reemplazó el aire que entra, reemplaza al aire que estaba caliente y se está muriendo de frío. De hecho, pruébenlo ahora en invierno, si van en un auto con calefacción, bajen la ventana, aunque no estén moviéndose, enseguida se les va a enfriar el auto. En cambio, con este sistema de paneles radiantes, como tanto calor lo estamos recibiendo por radiación y la inercia térmica es tan grande, a pesar de que nosotros abramos la ventana para poder ventilar el ambiente, lo cual es sano ventilar todos los días el ambiente para que se renueve el aire, em, enseguida va a entrar aire y sin embargo nosotros no vamos a estar muriéndonos de frío porque vamos a estar siguiendo, los usuarios vamos a seguir recibiendo calor por radiación de los paneles radiantes. Algo que es muy importante que sepamos es que no sé si este concepto lo dijeron, nosotros no tenemos que calefaccionar ambientes y locales, nosotros tenemos que calefaccionar personas, perdón, acondicionar personas. ¿Habían escuchado ya esto? Supongo que no. Bueno, tanto para acondicionamiento térmico en verano como en invierno, ese es el concepto, uno de los conceptos fundamentales que ustedes tienen que llevarse. No me interesa que el ambiente esté a una temperatura adecuada, me interesa que el lugar particular donde está la persona esté confortable a una temperatura. Cuando ustedes no sé si lo vieron o no, pero acondicionamiento térmico colectivo por aire, es decir, que tengamos una máquina térmica donde tenemos conductos de mandos y retornos y estamos inyectando aire a distintos puntos, esos equipos terminales con los difusores y las rejas de mando, las vamos a poner justamente en algún lugar donde no le peguen al usuario en la nuca y donde haya usuarios. No vamos a estar acondicionando lugares donde no haya nunca nadie porque por ahí sean un depósito. Y si tenemos un depósito, pero que en la esquina va a haber un operario, bueno, esa esquina es la que nos interesa acondicionar. ¿Bien? Ese es el concepto de acondicionar personas no locales. Bueno, perdón, sigo al resto. Saludable. ¿Por qué saludable? Primero, por un lado, porque nos permite ventilar adecuadamente sin perder la sensación de confort del usuario, pero además porque la temperatura del ambiente, la temperatura interior del aire, en el sistema de paneles radiantes es menor que en otros sistemas. Eso lo vamos a ver al final, ahora cuando estemos haciendo un ejemplo de dimensionamiento. Nosotros, dado a que estamos recibiendo, volviendo otra vez a lo que era la sensación de calor, dado que la temperatura de radiación media en el caso de paneles radiantes va a ser mayor que frente a otros sistemas, eso nos permite tener una temperatura interior de aire menor que en otros casos,
y eso es saludable porque evita la proliferación de bacterias en el ambiente, ¿sí? No ocupa lugar quiere decir a que si lo comparamos, por ejemplo, contra un equipo terminal como un radiador, el radiador ocupa un lugar y eso no es menor, hay que considerarlo. Voy a tener que tener en cuenta dónde está la cama, por ejemplo, un dormitorio, o dónde está el placar, o dónde está, no sé, el mueble para una tele. Y eso nos va a restringir el lugar donde podamos poner el equipo terminal. En cambio, nosotros, si lo tenemos embebido dentro del cerramiento, como es un panel radiante, no nos ocupa lugar. Economía, por lo que expliqué, a largo plazo, esto termina representando un ahorro para el usuario, y ecológico por el mismo motivo. Si quemamos menos combustible, quiere decir que es ecológico. El calor que sentimos es suave, no es un calor que sea que nos abombe, como puede ser el caso del calor que sentimos de un conventor o de un panel radiante, esas estufas eléctricas de aceite. El calor a veces es muy fuerte, la radiación que sentimos, o en el aire acondicionado también, cuando prendemos el aire acondicionado en caliente, el calor no se siente como suave. Y no tuesta polvo se refiere a que ustedes pueden haber visto alguna vez arriba de un radiador o arriba de una estufa de tiro balanceado, que si la pared es blanca se mancha de un color marrón, y eso sucede porque obviamente dentro del ambiente hay polvo y pegado a la pared hay polvo, y el aire que sale justo o que pasa por encima de ese tipo de radiadores, por los radiadores o una estufa de tiro balanceado, está tan caliente que llega a tostar el polvo y lo mancha, y en este caso no sucede. Desventajas. Ya hablamos de la inercia térmica, en realidad se considera más una desventaja que una ventaja. Hablamos de la dificultad de mantenimiento, no se puede acceder a la serpentina de manera sencilla, y digo, la única manera de acceder es romper todo el piso y llegar hasta donde está la pérdida, si es que supe dónde estaba la pérdida. Tenemos un gran recorrido horizontal, esto no lo charlamos antes, pero fíjense que nosotros venimos de la montante y tenemos un gran desplazamiento horizontal antes de poder llegar al retorno. ¿Y por qué esto se considera una desventaja? Porque no sé si se los dijeron en la clase de radiadores, pero en la clase de los radiadores tienen que estar a menos de, ahora no me acuerdo si era 1,5 metros o 2 metros de la montante. ¿Se los dijeron esto? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Qué sucede? Si yo tengo una montante y tengo un radiador, y supónganse que la montante está acá y yo quiero poner mi radiador acá, voy a tener más o menos unos, no sé, pongan 5 metros, 8 metros, 9 metros de recorrido horizontal para llegar de la montante hasta el radiador. Eso es poco eficiente. Me conviene directamente traer la montante a un lugar más cercano al radiador para que tener menos recorrido horizontal, ¿sí? El recorrido horizontal significa dos cosas. Primero, que tengo más metros de cañería. Tengo que tratar de evitarlos, pues si no me sale más cara la instalación de entrada, y ese es uno de los motivos por los cuales sale cara esta instalación de entrada. Y lo segundo es que nosotros hablamos de la circulación natural o termosifón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien me puede explicar lo que es el termosifón, el fenómeno de termosifón? Por diferencia de densidades, sube el agua caliente Bien. y queda abajo la fría. Clarísimo. Eso hace que no tengamos que estar circulando y forzando la circulación, sino que directamente el agua circula naturalmente a través del circuito. Es un circuito cerrado, obviamente. Y si nosotros además tuviésemos nuestro radiador de más de 2 metros más o menos de nuestra montante, el agua dificulta que salga de la montante y quiera ir hacia el radiador para volver. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente presión, entonces ya el termosifón no sería suficiente para generar ese desarrollo. En este caso lo que nos pasa es algo parecido. Tenemos tanto desarrollo horizontal que naturalmente el agua, si bien va a haber termosifón dentro del montante y el retorno, ese circuito montante y retorno, no va a producirse la circulación de manera natural a través de todo el panel radiante, y eso significa que la única manera de suplirlo es colocando una bomba recirculadora a la salida, al inicio de los montantes o al final de los retornos. Estas bombas recirculadoras lo que aseguran es una mayor presión para forzar a que el agua circule a través de las serpentinas.
Además, al tener tanto desarrollo de cañería, tantos metros de cañería, ustedes habrán visto en hidráulica o hidráulica aplicada, hidráulica general, no sé cómo se llama ahora la materia, que un fluido dentro de una cañería tiene rozamiento contra esa cañería y se producen pérdidas a lo largo de toda la longitud. Bueno, cuanto más larga es la cañería, mayores son las pérdidas por rozamiento. Entonces también para suplir esas pérdidas por rozamiento tenemos que adicionar una bomba. Esto entonces de alguna manera, todo este recorrido horizontal viene en esas dos, se traduce en esas dos desventajas de un mayor costo y mayor costo por mayores metros de instalación y la necesidad de tener una bomba recirculadora. Son bombas de pequeña potencia, alrededor de 2 HP y no mucho más. Poca versatilidad es lo que hemos hablado antes, de que si quiero cambiar el destino de un local, y es muy difícil hacerlo. No puedo agarrar y cambiar el equipo terminal. En cambio, si un local que antes se le daba un uso, ahora se le da otro uso, y resulta que hay más personas, o hay menos personas, o van a ser lo que antes era un living, ahora es una sala de un gimnasio, por ejemplo, o no sé, una sala de baile, lo que sea, y la gente necesita menos temperatura, bueno, puedo cambiar el radiador, si bien no es algo recontra sencillo cambiar el radiador, se puede hacer sin mucha dificultad. En cambio, cambiar el panel radiante, imposible. Y su uso en condiciones particulares. Ay, Martín, vi que te sumaste, Martín Magallanes, necesito que me ayudes porque siempre me olvido qué querías decir con eso. ¿Cómo te va, Gonza? ¿Todo bien? Bueno, también a los chicos, saludos. ¿Cómo andás? Perdón, me anda medio mal el wifi, espero no se corte, pero en eso, ¿te acordás? Nos referíamos a, por ejemplo, en los hospitales, el tema de la radiación. Por ahí sí, bueno, la radiación necesita llegar directamente a vos. Si, por ejemplo, en el caso de una sala de terapias intensivas en un hospital, la gente está acostada, en el medio entre vos y lo que sería el suelo tenemos los colchones, y los colchones por ahí absorben esa radiación y no te va a estar llegando el calor que debería llegar. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que como, si bien es bastante ventajoso en todo lo que vimos que te llegue esa radiación, bueno, hay cosas particulares que hay que tener en cuenta eso. Tal cual, gracias Martín. O sea que para ciertos casos, como para un hospital, y no es el mejor sistema el de paneles radiantes, por lo menos no en el piso, ¿no? Consultas de la filmina de ventajas y desventajas. Bueno, avanzo. Algunos consejos constructivos. Vamos a empezar viendo en la imagen de arriba a la izquierda un corte de una serpentina con un poliestireno reticulado, que es esto que se está viendo acá. No, perdón, poliestireno reticulado es el material, ¿no? Esto que es la serpentina propiamente dicho. Y fíjense que tenemos la losa o contrapiso, la losa en realidad, ¿no? Llamémoslo losa. Sobre encima de la losa lo primero que tenemos es una plancha de poliestireno expandido, que lo que hace es aislar el calor para evitar que el calor vaya hacia la losa, que tiene una gran masa térmica, y queremos que vaya hacia arriba todo el calor, ¿no? Es el caso de lo que tendríamos acá a la derecha, ¿sí? Es este poliestireno expandido. Por encima de eso tenemos una malla de fijación de acero, es una malla reticulada, ¿sí? De 15 por 15 o 20 por 20, lo que sea, cuya única finalidad es permitirnos fijar con unos hunchos la manguera a su posición. Luego viene el tubo de polietileno reticulado, y luego por encima se va a verter el mortero, el contrapiso, con lo cual esto después ya va a quedar inaccesible. Pero muy importante, obviamente por arriba el solado, muy importante tener un zócalo perimetral de poliestireno expandido, es decir, de telgopor, porque toda esta masa, a medida que cambie la temperatura, se va a dilatar y contraer, y tenemos que evitar transmitir esos esfuerzos hacia el muro contra el cual está apoyado este elemento. Fíjense además que lo que tenemos que hacer es separar nuestro espacio en rectángulos de más o menos 5 por 5, 4 por 4, no mucho más que eso, para asegurarnos que tengamos juntas de expansión y que se nos rompa el contrapiso y permitamos la libre dilatación en espacios más pequeños, en masas más pequeñas y no en una gran masa, pues si no vamos a tener inconvenientes.
Acá abajo a la izquierda lo que tenemos es un sistema un poco más rápido de instalar y más moderno que este, donde ya viene incluido en el Tergopol, en el poliestireno expandido, estas formas que lo que hacen es permitir encastrar muy fácilmente la serpentina, que permite una instalación más rápida que esta otra alternativa. Lo que tenemos acá a la derecha es un colector de mandos integrados, donde tenemos arriba todos los mandos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos, es decir, deberemos tener, esto seguramente sea un local, digamos, una unidad funcional que está siendo alimentada por un sistema de producción individual y tenemos 6 locales a los cuales está yendo esta cañería de mandos y luego tenemos también los retornos que van hasta este lugar. Y acá están las válvulas de ajuste de caudal que les decía que el usuario en general no va a estar tocando y lo debería estar tocando el instalador. Esto es simplemente un zoom del colector de mandos. Una particularidad, tienen la válvula esférica, pero también tiene un purgador automático por si se acumula aire dentro de la cañería para poder liberar el aire de manera automática. ¿Consultas hasta acá? Bueno, avanzo. Lo que estamos viendo acá a la derecha es un caso de un techo radiante, ¿sí? Donde la serpentina está por debajo de la losa, y acá después va a venir el cielo raso, entonces entre espacio entre losa y cielo raso teníamos esta serpentina. Esta es una foto antigua, y esto era de hierro negro. En el caso de la imagen que estamos viendo acá, la serpentina está embebida dentro de la losa, y esto es lo que se conoce como una losa radiante, un sistema de losa radiante. Obviamente, si teníamos un sistema de losa radiante, sí o sí tenía que estar la serpentina tenía que ser de hierro, no podía ser de plástico, porque si no, cuando hacemos el colado del hormigón con las piedras, probablemente terminemos rompiendo, con la piedra del hormigón terminemos rompiendo el plástico. Y esto lo que termina haciendo es que el calor lo termina dando hacia abajo y no hacia arriba, ¿sí? Entonces, este elemento radiante da el calor hacia los usuarios que están debajo de la losa, no encima de la losa. Aunque también algo les da, obviamente, a los usuarios de arriba, principalmente está pensada para los de abajo. Una particularidad, si nosotros tenemos un montante y un retorno, ¿no? Por primera vez estamos viendo en corte en nuestro pleno lo que antes veíamos acá. Imagínense este pleno. La unión, particularmente si fuese especialmente de hierro, ¿no? Porque si fuese de plástico no vamos a tener este problema, pero la unión con el montante y el retorno tiene que tener un rulo para la dilatación de la cañería, permitiendo que este elemento se desplace horizontalmente, perdón, y este otro elemento también se desplace verticalmente. Para eso tienen este rulo y este rulo que está acá. Particularidades, ustedes ya no creo que les toque nunca diseñar con hierro negro, pero a modo informativo y por si les toca alguna vez intervenir en una instalación que estaba diseñada con hierro negro, los radios de curvatura tienen que ser por lo menos 5 veces mayores al diámetro, están en función del diámetro. Y también está en una tabla, digamos, empírica que daba recomendaciones para distintos diámetros, distintas separaciones entre cañerías, entre hileras de la cañería. Un ejemplo acá de una losa baja. Las losas bajas hoy ya que casi no se usan, pero el objetivo de la losa baja es que si teníamos una cocina o un baño, por ejemplo, con gran cantidad de instalaciones, podíamos tener una losa más baja para dejar un espacio mayor. Fíjense que el nivel de piso terminado es el mismo para todos, pero acá se me creó un hueco para poder tener embebidas cañerías de desagüe cloacal, por ejemplo, que de otra manera no podría tener. ¿Cuál es la alternativa? Lo que se hace hoy en día es que se tiene un único nivel de losa y las cañerías suelen estar suspendidas por debajo de la losa y tenemos que poner con un cielo raso suspendido para ocultarlas. ¿Por qué decimos que en el caso de arriba está mal proyectada la serpentina en la losa baja? Bueno, porque no le estaríamos permitiendo dilatar libremente, y esto probablemente genere esfuerzos en la cañería indeseados, y la manera de resolverlo sería aplicando un rulo de dilatación, tal como se muestra en el caso de abajo. Dilatadores hay distintos tipos. Tenemos los rulos, que estuvimos viendo recién, tenemos dilatadores a pistón,
y tenemos dilatadores tipo fuelle, que son este caso de acá y este caso de acá, donde esto puede expandirse. ¿Consultas hasta acá? Perdón que voy rápido, pero después tiene que seguir María Ságer con la segunda clase y no quiero que se haga tan tarde, así que voy a tratar de terminar en los próximos 15 minutos en la medida de lo posible. Bueno, respecto al sistema de paneles radiantes, vamos a explicar el sistema completo. Hasta ahora todo lo que estamos viendo estaba principalmente, nos estábamos centrando en el panel radiante en sí, en el equipo terminal, pero veamos un esquema de cómo es un sistema completo. Tenemos por un lado nuestra máquina térmica, que es pues una caldera, por ejemplo, que va a tener un quemador donde se va a quemar el gas, y tenemos una montante, a través de la montante sale el agua caliente, llega al panel radiante, entrega el poder calorífico a través de la serpentina al ambiente, se enfría el agua, vuelve por el retorno, vuelve a la caldera, se vuelve a calentar el agua y continúa su circuito. Pero tenemos otros elementos que son importantes, y el primero es el vaso de expansión. ¿Ustedes ya vieron en alguna de las clases anteriores lo que es un vaso de expansión? Bien, Manuel hace así tímidamente. ¿Alguien se acuerda qué funciones cumple el vaso de expansión y por qué está ahí? Algo debe hacer, porque si no, no lo pondríamos, ¿no? Garantizar presión atmosférica en el retorno. Es cierto que la presión es atmosférica, pero no es que lo garantiza esto, porque también el escape está facilitando eso, ¿no? El que realmente garantiza que haya presión atmosférica es el escape. En el punto más alto de mi instalación tengo que permitir un escape, porque si no lo tuviese se me empezarían a acumular las burbujas de aire que naturalmente se van a producir producto de la evaporación del agua, y se empezarían a acumular, y tengo que liberarlo. Así que eso viene más bien por acá. No es una función propia del vaso de expansión. Hay tres funciones principales del vaso de expansión. La primera es el lugar por el cual se llena la instalación por primera vez. Porque fíjense que acá tiene un cañito azul. Este cañito azul está conectado al tanque de reserva. ¿Se acuerdan el tanque de reserva para provisión de agua fría y caliente del edificio? Bueno, hay una de las bajadas que va a parar al vaso de expansión o tanque de expansión, y tiene acá un flotante mecánico. ¿Se acuerdan de qué era un flotante mecánico? Es ese elemento que a medida que cuando baja el agua es como el flotante del inodoro. Cuando baja el agua permite el ingreso de agua, y cuando sube y llega a cierto nivel corta el ingreso de agua. Bueno, entonces esto se conecta directo al tanque de reserva, y por acá se provee agua a el vaso de expansión, y a su vez es la manera de llenar la cañería y el sistema por primera vez. Nosotros estamos construyendo un edificio. Cuando lo construimos, todas las cañerías, por supuesto, que vienen vacías, ¿no? Es una vida, pero no las compramos con agua en el corralón, vienen vacías, las instalamos, y en el momento hay que llenarlas, y lo hacemos a través del vaso de expansión. Esa es la primera función, llenado inicial. Segunda función es la de reposición de agua, porque como dijimos tenemos evaporación de agua que se va a estar yendo a través del escape, y tenemos que reponer agua, y para eso también va a estar funcionando el vaso de expansión. Y la tercera función es justamente la que viene dada por su nombre, la de permitir las expansiones del líquido que está dentro del sistema. Cuando el líquido cambia de temperatura porque empieza a andar la caldera, se expande, y esa expansión la va a tomar este vaso de expansión. ¿Bien? Una particularidad, fíjense que el escape, por supuesto, tiene que estar siempre por encima de la cota de entrada de agua del vaso de expansión. ¿Por qué? Porque si el escape, en vez de llegar hasta este nivel, llegara hasta un nivel más bajo, es decir, por acá, por ejemplo, por debajo de esta cota, la cota que nos importa es la cota máxima que puede haber en el vaso de expansión, pero siempre se toma la de entrada de agua. Si este escape estuviese por debajo de este nivel, que es el pelo de agua, lo que estaría sucediendo es que por acá, si esto estuviese acá más abajo, estaría saliendo agua, y se vaciaría todo mi sistema hasta ese nivel. ¿Bien? ¿Consultas del vaso de expansión? Mateo, lo que dijiste no está tan mal del todo. Es cierto que por acá también tiene una ventilación, como acá ven en verde, bien con los colores. Por acá también tiene una ventilación, el vaso de expansión, para asegurar que el vaso de expansión esté a temperatura atmosférica, y es cierto que por consecuencia también el resto del sistema está a temperatura atmosférica, pero no es suficiente solo con eso, también necesitamos en el remate
de todo retorno, de todo mando o de todo montante, tenemos que tener un escape. O por lo menos en el punto más alto, digamos. Tenemos que asegurar que toda burbuja de aire que se pueda generar tenga un camino para escapar. Y lo otro que tenemos acá es el panel de control. Que el panel de control en este sistema que estamos viendo acá, todo o nada, es un sistema muy simple. Tiene únicamente dos elementos. El primero que vamos a ver es este azul que está acá, que es el termostato interior. El termostato interior dice, yo quiero que hagan 22 grados. Si hacen menos de 22 grados, prendeme la caldera. Si hacen más de 22 grados, apagámela. Bueno, más o menos un rango, ¿no? Si yo quiero que hagan 22 grados, tendrá un rango, no sé de cuánto, si serán más 1, más 2 grados, pero se tiene que mantener más o menos en esa temperatura. Y después tenemos también un termostato límite superior, por ejemplo, de 55 grados, que quiere decir que si el agua dentro de la montante llega a más de 55 grados, le pide al quemador que se apague, porque si no lo que va a suceder es que el agua acá adentro va a estar demasiado caliente y nosotros sabemos que no puede estar muy caliente porque si no vamos a estar dañando el cerramiento en el cual está embebido este panel o también podemos estar quemando a los usuarios. ¿Consultas hasta acá de este sistema? Bueno, paso al siguiente, que es un poquito más complejo, pero si lo vemos juntos les prometo que no es tan difícil. La primera diferencia es que en este ejemplo la cátedra estaba usando una caldera a vapor. Acá lo que teníamos era una caldera simplemente de agua caliente. La caldera a vapor, la única diferencia que tiene es que llega a una temperatura mucho mayor, tanto más grande que el agua llega a los 100 grados y se evapora y se convierte en vapor. Nosotros antes dedicábamos una clase completa a explicar cómo funcionaban las calderas a vapor, pero la verdad es que eso se terminó sacando de la currícula y hoy simplemente lo menciono, pero no van a tener esa clase completa. Pero cómo funcionaba esto, y lo explico solo porque está acá en el diagrama, es que acá se producía vapor, luego ese vapor venía a un intercambiador de calor. Este intercambiador de calor no es más que un tanque, que adentro del tanque está circulando el agua que viene por este otro circuito, ¿sí? El circuito que va a parar al panel radiante y después vuelve. Y todo este tanque está llena de ese agua, pero a su vez adentro del tanque tiene una serpentina que pasa por adentro, y adentro de esa serpentina va a circular el vapor. Es decir, que entre el vapor y esta agua no hay contacto directo, ¿sí? Hay una serpentina, digamos, está la cañería de la serpentina de por medio. Y lo que hace eso es que el vapor que se produce acá, digamos, el vapor que después pasa, digamos, por adentro de este intercambiador, termina entregándole calor a este otro circuito. Es un detalle, podría ser esto una caldera de agua caliente y nos ahorramos toda esta parte compleja de la caldera de vapor, pero la caldera de vapor tenía la ventaja de que en realidad termina siendo más eficiente porque el agua la estamos llevando a su máxima temperatura posible, que son 100 grados, en un circuito cerrado y de corta longitud. Bueno, vamos a empezar a ver por qué esto es lo que llamamos un control anticipado. Fíjense que ahora tenemos muchos más variables acá. Antes teníamos nada más estas dos, que eran el termostato límite superior y el termostato interior. Y acá tenemos otra vez el termostato interior, representado acá en azul, pero también tenemos, por ejemplo, un termostato exterior. Y eso ya nos habla de que esto es un sistema justamente anticipado. Cuando el termostato exterior sensa que está bajando mucho la temperatura, por ejemplo, porque ya es el atardecer, se puso el sol y bajó drásticamente la temperatura, eso puede llegar a funcionar para que con una computadora, un sistema un poco más inteligente que el otro, prevea que en cualquier momento va a empezar a bajar también la temperatura dentro del local y por ende puede empezar a prender la caldera. ¿Por qué empezar a prenderla? Porque justamente tiene una inercia térmica alta este sistema, entonces debemos tratar de anticiparnos en la medida de lo posible. Tenemos otra vez el mismo sensor de termostato límite superior de 55 grados, pero además tenemos un termostato que controla todo el tiempo la temperatura de la serpentina, y ya no solo es un límite que corta al llegar a los 55, sino que entiende si está en 40 o en 45 o en qué temperatura, como también para considerar esa variable en las acciones que debe darle al quemador. Después tenemos
3 controles. En amarillo, que no está acá indicado, pero en amarillo el que le dice al quemador que se prenda, se apague, aumente o disminuya el caudal de gas. En naranja, esta válvula, que es una válvula de vapor motorizada, que le dice que se abre o se cierra para que venga más o menos vapor a este intercambiador. Y en violeta o magenta, no sé qué color es este, tenemos esto de acá, que es una válvula mezcladora motorizada, que lo que permitía era hacer un desvío bypass para que el agua venga y pase directamente a través de este circuito sin pasar por el intercambiador o pase por el intercambiador. Son distintas alternativas que tiene el sistema para regular finamente la temperatura que después queremos que realmente haya acá. Y, dato no menor, bomba circuladora. Esto tiene que estar en este diagrama también, debería aparecer, porque sin una bomba circuladora, créanme que acá por termosifón y naturalmente no iba a circular el agua. ¿Se entendió este sistema? Miren que si no se entendió, prefiero que me frenen y le dediquemos aunque sea 2 minutos, ¿eh? Pero confío en ustedes que no me están mintiendo y que entendieron. Tenemos acá una foto para que vean qué aspecto tiene esto en la realidad. Este es un sistema de control anticipado, donde se ven acá que tenemos los 2 quemadores. Esto que está acá son los quemadores. En amarillo están las cañerías de gas que dan provisión para los quemadores. Se ve que tenemos 2 calderas. Acá teníamos el tanque intercambiador de calor. Y fíjense también que en cada tenemos el mando y el retorno. Y en cada uno en realidad tenemos acá un único mando y después tendremos un colector ahí de mandos donde saldrán todas digamos, las distintas montantes. Y acá están llegando todos los retornos y en cada una de las llegadas de los retornos tenemos esta bomba que yo les decía que es la bomba recirculadora. ¿Bien? Vamos a pasar ahora a ver lo que es una caldera mixta y se llama caldera mixta porque sirve tanto para producción de agua caliente para consumo sanitario como para agua caliente para calefacción. Entonces, para entender esto tenemos que seguir el circuito que realiza el fluido. Y yo esto es algo que recomiendo para todas las instalaciones. Si ustedes quieren entender una instalación mirando un plano o porque la están diseñando, sigan el recorrido que hace el fluido. Estamos hablando de provisión de agua fría, provisión de agua caliente, pluviales, cloacales, calefacción, el que sea, sigan el circuito para poder entender para qué están ahí las cosas y si estoy diseñando bien o no el sistema. Entonces, en este caso, el agua va a entrar por acá, por donde dice el retorno de calefacción, va a entrar el agua, y el agua va a venir, subir por este camino que está acá, y va a venir a este intercambiador de calor. Fíjense que acá en amarillo lo que teníamos era el gas y el quemador. En realidad el quemador es acá, el punto número 6, quemador universal. Entonces acá está recibiendo en esta serpentina la llama directa en la cañería y se está calentando, está pasando una temperatura baja y fría o relativamente fría porque viene del retorno de la calefacción y acá se está calentando. El agua que se calienta luego sigue este otro camino y cuando viene acá tiene 2 caminos para seguir. Uno es hacia afuera de la caldera y es la ida de calefacción, ¿sí? Acá ya se va otra vez a calentar el ambiente. Pero también tiene la posibilidad de venir a este otro espacio que está acá, va a pasar por este intercambiador de calor y después va a seguir su camino otra vez hasta acá para volver a circular, ¿sí? ¿Y qué es este camino que está acá? Bueno, en este intercambiador de calor lo que va a suceder es que vamos a tener la entrada de agua sanitaria fría, va a venir por acá, por este que está acá en color verde, y luego va a pasar por este intercambiador de calor, y acá se calienta, y lo que sale es la salida de agua sanitaria caliente. ¿Bien? Fíjense que algo muy importante acá, el número 11, es el vaso de expansión que ya viene incorporado. Esto es lo que podría ser aquellas calderas de uso doméstico que pueden estar en una unidad funcional que tenga producción individual y no central de calefacción y agua caliente. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Consultas, dudas de esto? Avanzo entonces. Pasamos a la última parte que es la de dimensionamiento. Vamos a ir rápido. Yo
les pido disculpas por eso, pero les prometo que si ustedes después lo leen, también tranquilos lo van a entender. Y además están los apuntes de la cátedra que ustedes tienen que leer. Todos los temas que están viendo tienen sus apuntes de cátedra, es fundamental que los lean y estudien también de eso porque complementan la clase, no es suficiente con que atiendan la clase, también es necesario que ustedes estudien de esos apuntes. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de cálculo. Este es el método de cálculo que viene de la American Society of Heating and Ventilating Engineers. Y el proceso de cálculo arranca con la elección de la temperatura de aire interior, que se adopta 3 a 4 grados menores a lo que adoptaríamos para otro sistema. Por ejemplo, en vez de adoptar 18 grados, que puede ser la temperatura típica que estemos adoptando de diseño para invierno, vamos a adoptar 14 grados. Esto es lo que yo les decía que es más saludable porque una temperatura interior menor, de aire interior menor, es menos propenso a la proliferación de bacterias. Después hacen el balance térmico. Como ustedes ya aprendieron, necesitan conocer cuál es el calor que debería estar entregándose en total al ambiente. Así que hacen ese balance térmico y se guardan ese numerito, el calor de balance térmico, una vez que lo tengan. Acuérdense que para eso lo único que tienen que hacer es conocer todos los cerramientos que van a tener y la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del inmueble. Y cada uno de esos cerramientos tiene un K, un coeficiente de transmisión térmica particular, y en función de qué tan eficiente sea para aislar térmicamente ese cerramiento, es la cantidad de calor que voy a estar perdiendo hacia el exterior a través de ese cerramiento. Con eso puedo calcular mi calor necesario para mi calor de balance térmico. Luego voy a tener que calcular la temperatura de los cerramientos y de las 6 caras del paralelepípedo. ¿A qué me refiero con el paralelepípedo? Es si estamos en un cuarto rectangular o cuadrado, eso va a tener 6 caras, es decir, las 4 paredes que me rodean, más el techo, más el piso. Bueno, de esas 6 caras, vamos a calcular la temperatura de todas las caras, excepto la que tiene la serpentina, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, la temperatura de la cara vista de los cerramientos, es lo que queremos calcular ahora, va a diferir en el caso de los cerramientos que dan al interior de los que dan al exterior. Es decir, si es un muro que del otro lado del muro tengo otra habitación que también es calefaccionada, es un cerramiento que da al interior. Y en ese caso, simplemente definimos la temperatura de ese cerramiento como 1 grado más que lo que hemos definido la temperatura interior. Es decir, que si hemos dicho 14 grados, esa cara va a ser de 15 grados. Y los cerramientos que dan al exterior van a ser función de la temperatura exterior y del coeficiente de transmisión de ese cerramiento. Entonces, hay un gráfico que acá a la derecha está en grande para que ustedes lo puedan usar si algún día tienen que calcular. Donde ese gráfico se usa de la siguiente manera. Vamos a ingresar con la temperatura de aire exterior, es un dato, ¿sí? Supónganse que la temperatura del aire exterior es de menos 4 grados. Vamos a desplazarnos verticalmente hasta la curva que nos represente nuestro coeficiente de transmisión térmica del cerramiento que estamos analizando en este momento. Fíjense que acá tenemos las curvas con distintos valores de K en función de este es un muro muy eficiente térmicamente hablando, y esto probablemente sea cercano a lo que es una ventana, ¿sí? Y luego con eso vamos a ir hacia la izquierda y leer en este eje la temperatura de superficie interna del cerramiento, que era el valor que queríamos buscar. Acuérdense que se agrega también 1 grado por la radiación a la temperatura de aire exterior. O sea que si la temperatura del aire exterior es de menos 4, en realidad la consideramos de menos 3. Particularidades del método, no pregunten, no sé, es así. Luego calculamos la temperatura de radiación media del cerramiento, excepto dijimos del radiante, le definimos como la sumatoria, en realidad esto es un promedio, un promedio ponderado. La sumatoria de temperaturas que acabo de conseguir, ¿sí? Tuve que hacer esto para las 5 caras, bueno, la sumatoria de temperaturas multiplicado por cada una de sus superficies, es decir, la temperatura del panel 1 multiplicado por la superficie del panel 1, más la temperatura del panel 2 multiplicado por la superficie del panel 2, más, y así sucesivamente, todas las 5 caras, dividido la superficie total de esas 5 caras.
Perdón, pregunto. A pesar de que estoy aceleradísimo, ¿dudas, preguntas? Ok. Lo bueno es que después pueden ver esto de nuevo si quieren, porque queda grabado en 0,7. No, no les recomiendo. Mírenlo si quieren después, pero otra vez en más velocidad, todavía para no perder tanto tiempo. Dijimos que ustedes habían calculado el QBT, es el calor que sacan del balance térmico. El calor del balance térmico nos va a servir para definir la cantidad de calor que vamos a estar emitiendo por radiación. Y va a ser multiplicado ese calor de balance térmico por un alfa. ¿Por qué? Porque dijimos que no todo el calor lo vamos a estar pudiendo proporcionar a través de radiación y nosotros lo que vamos a centrarnos ahora es en el calor que viene por radiación. Entonces, si dijimos que en total necesitamos, por decir algo, no sé, un calor X para proporcionar al ambiente, sabemos que X por alfa es lo que vamos a estar proveyendo por radiación. Y entonces el resto del calor va a estar viniendo por convección o por conducción directamente. En el caso de, por ejemplo, un techo, este valor alfa es de 70-80%, y este dato viene de la tabla que estaba al principio de la clase, donde yo les decía que en el caso de un techo, alfa, el calor que viene por radiación es del 70-80%, pero voy a ir al principio de la clase. Pero en el caso de un piso es del 55% ese valor alfa. ¿Bien? Vuelvo otra vez hacia adelante. Luego tenemos que calcular, una vez que tenemos el calor de radiación, tenemos que calcular la cantidad de calor emitida por radiación por unidad de superficie, que no es más que hacer el calor de radiación que sacamos recién, que era el calor del balance térmico por alfa, dividido la superficie del panel. Y con ese valor, que es esto que está acá, nos va a permitir entrar a una tabla donde lo que vamos a calcular es la temperatura que tiene que tener el panel radiante en función de el calor que nosotros calculamos recién y la temperatura de radiación media de los cerramientos, ¿sí? Fíjense que son estas curvas que están acá, que la temperatura de radiación media de cerramientos es lo que habíamos obtenido acá en la página anterior, en el último punto 5. Con eso sacamos la temperatura que tiene que tener el panel radiante completo, ¿sí? Y con la temperatura de radiación media de los cerramientos, bueno, es lo que acabamos de decir recién, y el calor emitido por radiación, sacábamos la temperatura del panel radiante. Y luego tenemos que sacar la temperatura de radiación media del local, que va a ser considerar ahora sí la temperatura de las 6 caras del paralelepípedo, incluyendo la cara que tiene el panel radiante, multiplicado por la superficie y dividido por todas las superficies para ponderar esa temperatura. Por último, tenemos que corroborar que la sensación de calor esté más o menos entre 16 a 18 grados. ¿Cómo hacemos eso? Sumamos, hacemos el promedio entre la temperatura del aire y la temperatura de radiación medio local, y que acabamos de calcular recién en el punto anterior, y esto la definimos al principio, ¿sí? de todo, y nos tenemos que asegurar de que esté entre los 16 a 18 grados. ¿Hasta ahí está claro? Gracias a los que asienten. ¿Alguien levantó la mano o algo por el estilo? No, perdón, fui yo, pero fue sin querer. Ok, no pasa nada. Gracias. El próximo paso es calcular la serpentina, ¿sí? Es, ¿cuál es el diámetro que tiene que tener mi serpentina? ¿Cómo hacemos eso? A eso es lo que queremos llegar. Primero tenemos que conocer el coeficiente de transmisión de la cañería. Si fuese de hierro negro con costura, con un espesor de pared de 0,002 metros, es decir, de 2 milímetros, para un diámetro de 19 milímetros de diámetro, o sea, esto tengo que arrancar suponiendo un cierto diámetro, porque el diámetro es lo que queremos encontrar, pero el coeficiente de transmisión térmica de esa cañería depende del diámetro, depende del material y depende del espesor de la cañería. Esto sale de tablas, acá en la clase no hay ningún ejemplo de tablas, pero se encuentran. Y decimos que, por ejemplo, para este caso puntual, el valor de K era de 1,49 kilocalorías por metro hora grado. Entonces,
Después decimos que el calor total que tiene que entregar esa serpentina tiene que ser igual al calor que calculamos antes en el balance térmico y que ya habíamos utilizado. Esa es la cantidad total de calor que tiene que ceder el agua al circular por la serpentina. Y vamos a utilizar esta fórmula que está acá, que quizás les suena de haberla visto antes, que el calor total es igual al calor específico por la masa por el delta de temperatura. Entonces, el calor específico es el calor específico del agua, que es de 1, es una constante que vale 1 kilocaloría por kilogramo por grado. La masa es justamente lo que nosotros queremos tratar de encontrar para después poder encontrar el gasto o caudal y de esa manera sacar el diámetro. Y el delta de temperatura lo hacemos fijando la temperatura de entrada y de salida del agua y suponemos más o menos unos 50 grados para la entrada y unos 40 grados para la salida. Esto va a depender también de la posición del panel radiante. No es lo mismo para un piso que para un techo, donde el techo permite mayor temperatura y esto también lo podemos buscar en tablas. Simplemente con esto podemos, una vez que tengamos el gasto, también de tabla podemos sacar directamente cuál es el diámetro que nos corresponde. Eso sale de esta tabla que está acá, ¿sí? Teniendo el gasto, podemos sacar el diámetro de la cañería. Bien. Lo último que me falta, y voy muy rápido, así ya le dejo el espacio a María de los Ángeles, es el cálculo de la potencia de la bomba, que esto ustedes seguramente ya lo vieron, se calcula de la misma manera que para el caso de una bomba, o no lo vieron en ningún lado esto. Recuérdenme, ¿ya vieron cálculo de bombas para calefacción? No. No, no lo vieron, me parece. Entonces lo voy a explicar. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que primero fijar un... No, me parece, perdón, algo vieron ustedes, porque vieron no el cálculo de bomba, pero sí si era suficiente la altura manométrica en función de la circulación natural. Lo tuvieron que haber visto en la clase de calefacción por radiadores. Entonces es muy similar a eso. Lo primero que hacemos es definir un delta de temperatura entre montante y retorno. Dijimos 10 grados. Tenemos un coeficiente de fricción de la cañería por metro, que puede ser que perdamos 5 a 7 milímetros de columna de agua por metro. ¿Sí? Estas son las pérdidas que estamos teniendo por rozamiento. Definimos una velocidad del agua, por ejemplo, en 0,3 metros por segundo, y luego calculamos una longitud equivalente, que va a ser igual a la longitud real que tenga todo el desarrollo de mi cañería, más toda la longitud que tenga por pérdidas localizadas, y como, digamos, resumen, lo que podemos hacer, un cálculo empírico muy rápido, es que multiplicamos por 1,6 la longitud total de la cañería real, y esa es una manera muy rápida de sacar una longitud equivalente, o si no lo hacemos con el método que ustedes ya vieron en la otra clase. Luego, la altura manométrica es igual a, es decir, la altura que tiene que vencer la bomba, va a ser igual a la altura geométrica más la altura equivalente por pérdidas de fricción y las pérdidas localizadas que puedan tener por curvas, accesorios, válvulas. Y eso quiere decir que toda esta parte de altura equivalente es la altura geométrica más el coeficiente de fricción por la longitud equivalente. Y obviamente, en realidad, por ser un circuito cerrado que tenemos un montante y retorno, se considera que la altura geométrica es nula, porque el agua arranca de un punto y termina en el mismo punto. Entonces no estoy elevando el agua desde la cota 0 hasta la cota 20. La elevo desde la cota 0 hasta la cota 20, pero después vuelve a bajar y el circuito total me da de altura geométrica nula, por lo cual en el fondo lo que estoy considerando únicamente como altura manométrica, descarto la parte de altura geométrica y me quedo solo con la de altura equivalente. Por eso la altura manométrica va a terminar siendo la altura equivalente, que dijimos que era 1,6 por la longitud real de la cañería, esta era una simplificación, y multiplicado también por el coeficiente de fricción para poder darnos las pérdidas que tenemos. Que el coeficiente de fricción dijimos que podía ser de 5 a 7, R lo adopto de 5 a 7, con eso calculamos la altura manométrica, y
con el caudal que sacamos antes y la altura manométrica, puedo elegir la bomba circuladora y la potencia de esa bomba. Perdón la velocidad, yo les prometo que si ustedes lo leen tranquilos, tal cual acabo de hacer, y siguen también el apunte, esto se entiende, y si no, le pueden preguntar al ayudante. Sé que por ahí quedan algunas dudas.